lo dijo en la primera hora. Carlos Rabascal está con nosotros acá, precandidato a la presidencia de la República, auspiciado por Izquierda Democrática. Ingeniero, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Belkis, y muy buenos días a todos los ecuatorianos, pero el día de hoy un saludo especial y un abrazo solidario con todos los ciudadanos residentes en la ciudad de Quito, nacidos y o residentes en la ciudad de Quito. Lo que ha pasado el día de ayer hay que rechazarlo. Hay serios indicios pues, de incendios provocados, 5 incendios ocurridos simultáneamente, y esto habría que activar a la inteligencia, los sistemas de inteligencia del país, porque que se hayan activado 5 incendios simultáneamente pudiese ser también una estrategia del crimen organizado para tener entretenido a las fuerzas públicas, al sistema de inteligencia del país, en términos de concentrar los esfuerzos en este momento en los flagelos del día de ayer y descuidar, evidentemente, otras actividades que tienen que ver con la seguridad interna del país. Ampliemos un poco, Carlos, esto de los sistemas de inteligencia para comprensión o por una mejor comprensión de la ciudadanía. A ver, los sistemas de inteligencia que existen en las distintas naciones están orientados a la seguridad externa y a la seguridad interna. Y en este momento, el crimen organizado, Belkis, responde a una red global del crimen. Y nosotros como Ecuador tenemos que entender que como región tenemos que buscar espacios de integración para combatir esta red global del crimen. Si creemos que nosotros solos como país podemos enfrentar esta red global del crimen, estamos perdidos y no hemos entendido nada. Por tanto, la integración regional es fundamental, no solo en lo económico, no solo en lo productivo, no solo en términos de salud, sino que hoy el crimen organizado, esta red global del crimen, es una transnacional y es la principal empleadora. ¿Por qué? Porque para ellos es un negocio que mueve mucho dinero, y que los estados pequeños, como el nuestro, no pueden enfrentar esto. Por tanto, necesitamos construir ese espacio de integración regional para ¿hacer qué? Para homologar sistemas de inteligencia, para parametrizar marcos jurídicos a nivel regional, para poder parametrizar incluso los sistemas informáticos, la política y las normativas y las gestiones de la aduana, para tener una policía regional o una fuerza de inteligencia y también policía regional que nos permita enfrentar este crimen organizado que se ha tomado prácticamente el mundo, y también parametrizar la política y la estrategia con decisiones de carácter vinculantes en la lucha contra el lavado de activos. Entonces, ahí está la inteligencia, es anticiparnos a las crisis provocadas por el crimen organizado para irlo debilitando. Y el otro tema que tiene que tratar la región en función de todo esto es cómo disminuimos el reclutamiento de personas que los incorporan al crimen organizado. Y parte de la inteligencia que requiere, o la inteligencia que requiere primero un sistema, requiere una estrategia, requiere una política, requiere recursos monetarios y requiere tecnología. Entonces, si no entendemos eso, que es prioritario, entonces estamos cediendo espacio a esta red global del crimen. Y por otro lado, la contrainteligencia. La contrainteligencia es fundamental, pero más parece que la contrainteligencia la maneja mejor el crimen organizado que los cuerpos formales. Correcto, que los propios estados. Y ahí, a ver, me parece que tiene sentido frente a la amenaza, que es una amenaza global, tener esta homologación de sistemas, esta alianza con otros estados, etcétera. Pero hay que empezar por casa. Por supuesto. Y aquí en el Ecuador se ha cuestionado mucho la efectividad de la inteligencia, que la inteligencia no está sirviendo para anticiparse, que la inteligencia está sirviendo para cualquier cosa menos para lo que
realmente debería servir, que es anticipar riesgos, establecer escenarios y ayudar a que el poder público pueda tomar decisiones. Yo le pregunto a usted si coincide con esa visión. ¿No está funcionando la inteligencia en el Ecuador? Yo creo que no está funcionando de forma eficiente, eficaz y oportuna. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, a ver, lamentablemente, Fabricio y Belkis, la institucionalidad, y esto lo conversábamos con Guillermo Celi, que está también invitado y creo que entra luego de esta entrevista, lo estábamos conversando fuera de micrófono con Guillermo, que es un buen amigo, decíamos, la institucionalidad democrática del país, en todos los sectores, está completamente debilitada, porque no se está entendiendo que la institucionalidad democrática de un país debe requerir elementos fundamentales. Primero, liderazgo todo el tiempo. No es liderazgo de lunes a viernes y de 9 a 5 y media de la tarde, pues no. Es 24/7. Y fortalecer los mandos medios, el nivel medio. Pero más allá de eso, de las personas que conforman las estructuras, es la capacidad, el conocimiento, la preparación, la capacidad, el compromiso y la reacción oportuna que debemos tener dentro del manejo de una crisis. Y eso no hay en el país. Y en el sistema de inteligencia está claro. Ejemplo, Guafe. ¿Acaso no se ha ido debilitando los presupuestos y la inversión de la Guafe? Ahora también hay un problema, la policía, Carlos. la fuerza Yo iba armadas. al tema, por ejemplo, de policía, Fuerzas Armadas, que de alguna manera yo sería incapaz de generalizar, pero está claro que dentro de la Fuerza Armada, cuanto de la fuerza policial, ha habido malos elementos que han sido cooptados por el crimen organizado. De hecho, hay procesos judiciales en donde han sido vinculados malos elementos de las instituciones. ¿Cómo depuramos las instituciones de seguridad del país en este contexto, Carlos Rabascal? Y no solamente las Fuerzas Armadas, las policías, sino también la función judicial y otros sectores más, ¿verdad? La depuración tenemos que entenderla que es un proceso. Y ese proceso hay que respetarlo. Pero en el Ecuador la ciudadanía también debe comprender que esto no se resuelve de la noche a la mañana y que la seguridad es un activo fundamental en la vida de los pueblos, que no podemos solamente pensar que es cuestión de tanquetas en el puente de la Unidad Nacional para llevarlo a Durán. Es decir, el show mediático aquí no se lo debe ni se lo puede aceptar, porque es un tema delicado que juega con la vida, que juega con la sostenibilidad de un país, con la vida de la gente y la sostenibilidad de un país. Ahora, ¿cómo depurar, Fabricio? Primero, tenemos que fortalecer la Policía Nacional. Pero, ¿cuál es el objetivo del fortalecimiento de la Policía Nacional? Tenemos que pensar por ahí. ¿Qué necesita? ¿Qué elementos requiere la Policía Nacional para llegar a tener una fortaleza y que eso nos lleve a tener una seguridad interna eficaz? Los detectores de mentira es un paso. La preparación es un paso. El recambio y la formación, la educación de la policía en términos de seguridad, no solo en términos de inteligencia, no solo en términos del manejo de la tecnología, sino también en términos de la presencia de uniformados en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las zonas marítimas. Una policía especializada en los bosques. ¿Estamos controlando nuestros bosques? Tenemos suficiente cuerpo y elemento para estar controlando los bosques todo el tiempo, cuando sabemos que todos los años se producen este tipo de incendios, ya sea por el cambio climático, etcétera, etcétera, pero también sabemos que hay incendios provocados. Entonces no podemos arriesgar la sostenibilidad y la vida de un país y de una ciudad por la ausencia de la estructura institucional del Estado. Carlos, todo esto está muy bien, los cambios estructurales que requiere nuestra sociedad en todos los ámbitos evidentemente son necesarios, pero ¿qué pasa luego con la permanencia en el tiempo? Cuando seguimos manejados por estas visiones de gobiernos de turno y no con esta visión de Estado como tal. Nos falta política de Estado. Tú muy bien lo dices, Belkis. Es decir, si queremos solucionar los problemas que tenemos,
que muchos dicen son problemas coyunturales. No, son problemas estructurales. Pero las soluciones son coyunturales. Sí, exacto. Y Ajá. ahí es donde tenemos que corregir. Las soluciones tienen que ser estructurales. Es evidente que las crisis, cuando ya se presentan, tienes que atender lo urgente y lo emergente rápidamente para mitigar los efectos de la crisis. Pero en paralelo, tienes que actuar en las soluciones estructurales. Al Ecuador lo que le falta, y eso es lo que nosotros venimos proponiendo, es políticas de Estado. Y nos falta tener un proceso educativo, pedagógico y de comunicación que establezca, que esté orientado a empoderar a la ciudadanía en las políticas de Estado, en las políticas públicas. Eso toma su tiempo. Claro, es que estamos hablando de la solución estructural, por eso yo divido atender la crisis, lo urgente para mitigar los efectos de una crisis, pero en paralelo seguir trabajando en lo estructural, porque si no el día de mañana vamos a un error en la política ecuatoriana. Es que eso no me posiciona la imagen, entonces mejor hagamos otro tipo de cosas. Es que vivimos en un constante borra y va de nuevo. Entonces la ciudadanía ahí tiene que enfocarse y tiene que orientar en la responsabilidad de su voto a quienes sí queremos y sí pretendemos solucionar estructuralmente este tema, porque no podemos seguir viviendo. ¿De qué me sirve o de qué nos sirve, ecuatorianas y ecuatorianos? ¿De qué nos sirve? Es trabajar coyunturalmente un problema estructural para que en 4 años volvamos a ser un país de bomberos apagando incendios por todos los lados. Entonces ya es hora de tener en la cabeza, en el pensamiento y en nuestra responsabilidad una nueva forma de hacer política, por un lado, desde la clase política, y ahí hay que entrar en una reforma profunda de la política ecuatoriana, pero también en la corresponsabilidad ciudadana de analizar, evaluar no solo las propuestas, sino la credibilidad de las propuestas, la orientación de las propuestas y qué elementos diferenciadores hay entre lo que se viene diciendo y lo que hay que hacer. Dejemos ese tema de lado y ya mencionó usted, hay que hacer una reforma política. ¿Hay que hacer una reforma política, Carlos? Profunda. El presidente Noboa en la última semana ha planteado 2 propuestas de reforma parcial a la Constitución. La una, el artículo 5, para posibilitar, digamos, abrir la posibilidad de que se pueda establecer bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Y una reforma parcial para eliminar la contribución o el aporte del Estado para las organizaciones políticas y para eliminar el aporte del Estado para la publicidad electoral. Parte de lo que debería ser, me parece a mí, una discusión mucho más amplia, ¿ya? De un todo que debería ser una reforma política. Primero quiero pedirle una opinión sobre estas 2 reformas parciales y luego, ¿hacia dónde apunta esa reforma que usted plantea? A ver, comienzo por el tema del planteamiento de la reforma del presidente de la República en relación a los fondos para financiar organizaciones políticas. A ver, hay antecedentes de la Corte Constitucional en donde prácticamente ya no da cabida al planteamiento de la reforma del presidente de la República. Ustedes aquí en esta frecuencia de Radio Armónica, a primera hora, lo dieron a conocer y lo analizaron in extremis, a profundidad. Por tanto, el tema no pasa por ahí, porque el tema pasa, si queremos decir, vamos a depurar la política del Ecuador, no dándole fondos a la organización política. Independientemente que los fondos orientados a las organizaciones políticas, ¿cuánto podrán representar del presupuesto del Estado? El 0,00 algo, ¿verdad? Es decir, no tiene mayor impacto. El tema es qué hacen las organizaciones políticas con esos recursos en términos de qué, en términos de fortalecer la democracia ecuatoriana. ¿Qué hacer en una reforma política? Uno, depurar pues el universo de organizaciones políticas que existen en el Ecuador. Es decir, se ha hecho una auditoría real de cuántos afiliados hay de forma efectiva, vigente, de los partidos u organizaciones políticas, porque ahí se incluyen movimientos, hay una diferencia entre partidos y movimientos. ¿Hay una auditoría? No la hay. Por otro lado, hay que fortalecer a los partidos políticos en la construcción de espacios y de propuestas. Es decir, CNE, ¿cómo controla a los partidos políticos? ¿Cuál es independientemente de los procesos electorales?
¿Cuál es el proceso de elección interna que ustedes tienen? ¿De dónde salen? ¿Hay espacios de liderazgos a nivel parroquial, cantonal, provincial, nacional? ¿Y qué hacen los partidos en tiempo que no hay elecciones? A eso voy. ¿Qué propuestas han presentado a nivel de planes de desarrollo de la parroquia, del cantón, de la provincia, a nivel nacional? ¿Qué propuestas han presentado a nivel de la ruralidad, a nivel de las ciudades en términos de gestoras de paz? Es decir, la evaluación, ¿qué incidencia tienen quienes están proponiendo y activando en términos de liderazgo en las zonas territoriales donde se mueven? ¿Cómo se están utilizando los recursos para esa capacitación, para esa formación, para esa investigación? Entonces, no hay ese control, no hay ese seguimiento, no hay esa evaluación. Entonces, la solución no pasa por ahí, más aún cuando ya hay un antecedente y un pronunciamiento de la Corte Constitucional en que dice no procede porque se estaría eliminando el principio de la igualdad y de la equidad. Ahora bien, el CNE también debería controlar aquello que hoy no controla, las inversiones en las redes sociales. Entonces parecería que el diseño del sistema político ecuatoriano está orientado para aquellos que tienen plata, es decir, particularmente. Entonces ahí se genera desequilibrio, ahí se genera unas asimetrías. Y en el tema de las bases extranjeras en el Ecuador, a ver, esto no es un show, presidente. Esto no son golpes de efectos. Meter este tema a discusión como golpe de efecto dentro del marco electoral es una irresponsabilidad. Colombia, con 7 bases militares, con la presencia americana fuerte en Colombia, ya hubiera eliminado la producción, pues, de cocaína, y más bien se viene incrementando. ¿Es más fácil ubicar la producción o ubicar a las grandes bandas que hay en el país? Es más fácil ubicar la producción, pero no nos quedemos ahí. Si pensamos que eso soluciona el problema, el propio ex embajador americano, Todd Chapman, ¿qué dijo? Ya las bases militares no sirven para eso. Para eso hay otro tipo de políticas, otro tipo de estrategia, otro tipo de recursos como la tecnología que nos permite luchar contra el crimen organizado. Claro, ¿cuál puede ser la repercusión real de la presencia de una base nuevamente aquí en nuestro país? Ninguna, más allá del golpe de efecto. Por eso yo digo, más bien, si queremos entrar en una reforma, ya dejemos la politización de los conceptos de integración regional, porque necesitamos la integración regional, solo no vamos a poder combatir. Necesitamos el paraguas regional que nos da más fortaleza y entender red global del crimen, por tanto necesitamos un espacio de integración regional que nos permita también tener esa fortaleza para poder enfrentarlo. Vea, hablando del tema político y me envían una pregunta que creo que es muy pertinente. ¿Qué motiva a Carlos a transitar por partidos y movimientos y no fundar uno propio con sus estatutos y su estructura? Porque creo que esto también se ha mencionado, ¿no? El hecho de que tenemos partidos políticos, yo por ejemplo he sido crítico de aquello, no conocemos sus directivos, no sabemos cómo se hacen sus procesos de democracia interna, aparecen solamente en tiempo de elecciones. Y que se denominan de alquiler. Y claro, estos partidos de alquiler. Pero es que ustedes mismos están dando la respuesta, pues, Fabricio y Belkis. Seguir incrementando más organizaciones políticas cuando ya las hay, entonces es preferible fortalecer las existentes. Pero usted antes de afiliarse, es que democrático, ¿usted había pensado en afiliarse a una organización política? No, ¿O no estaba en su radar? En un principio no estaba en mi radar afiliarme a una ¿Qué le motivó organización? a cambiar esa visión? Porque entendí una cosa, que si uno quiere entrar a verdaderos procesos de transformación, no hay espacio para hacerlo desde la independencia o la no afiliación a una organización política. Si uno quiere realmente entrar a esos procesos de transformación, se requiere de una organización política. Y por eso me afilié. Pero si no estaba en su radar inicialmente, ¿usted pretendía seguir como independiente, solamente correr auspiciado por una organización política? ¿Eso estaba en su plan político? Originalmente estábamos conversando para llegar a acuerdos, pero llegué a la conclusión que es imposible hacer política desde la independencia. Desde la independencia, es decir, de la no afiliación. Ya. ¿Recuerda, Fabricio? O sea, esa también es una distorsión, ¿usted cree, del sistema? Sí, es una distorsión del sistema, porque no hay paso para los movimientos independientes que no sean reconocidos en su vida jurídica. Pero al final usted, por el sistema,
el sistema le obligó a afiliarse, usted al final le cambió el chip y dijo, lo mejor es afiliarse para hacer vida política. Correcto. Lo mejor es afiliarse para hacer vida política. De hecho, lo he dicho. Voy a activar en el partido. Y estoy activando en el partido. Hoy como precandidato. Una vez que se inscriba la candidatura, pues ya será candidatura oficial. ¿Cuándo registra usted su candidatura, su precandidatura? A ver, en principio este sábado, 28, ¿no? Este sábado es 28, ¿verdad? En principio el 28 de este mes, en principio. Es una inscripción online, recordemos, como lo ha establecido el propio Consejo Nacional Electoral. No va a ser el acto simbólico de ir me al CNE, niego al a Salón hacer, de la Democracia. me niego a hacer un acto simbólico, más aún en las circunstancias que está viviendo la ciudad de Quito. Pero esa es una Yo posición creo que hay que suya. ser sólido. Sí, Ajá. lo hemos conversado. Es una posición, claro, que nace de Carlos Rabascal, pero lo hemos conversado. Yo creo que hay que ser solidario con la ciudad. En este momento, la ciudad de Quito, donde está la matriz del Consejo Nacional Electoral, no está para shows. Pero no se descartaría que el partido como tal pueda ir con sus candidatos a hacer este acto en el Consejo Electoral, aún sin su presencia. A ver, yo hablo por el binomio presidencial. Yo hablo por el binomio presidencial. Está claro y establecido el Consejo Nacional Electoral que todas las inscripciones son en línea, es decir, online a través del Internet. Y yo convoco a que no nos prestemos para el show, más aún cuando estamos viviendo las circunstancias por los flagelos del día de ayer. Yo prefiero, eso sí, que hagamos un evento posterior para presentar nuestro plan de gobierno. Carlos, lo último. ¿Usted le va a contar al país, está en su radar contarle al país quiénes son o serán sus colaboradores? ¿Cuál podría ser un hipotético gabinete de Carlos Rabascal? En su momento, pero no es el momento, Fabricio. ¿Cuándo es el momento? A ver, y permíteme explicar. A ver, el día de ayer tuve una entrevista en Radio I-99, donde un buen amigo, Mauricio Salem, era uno de los entrevistadores y estaba en la lista propuesta por Henry Cucalón. Y lo felicité pues a Mauricio. Y Mauricio, ¿qué me contesta? Carlos, nadie ha hablado conmigo, no he sabido, nadie me ha invitado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de presentar una lista. Y además, como lo dije también en la misma entrevista en la radio colega de ustedes, es por precaución. En este momento yo no pienso hablar de quiénes son los miembros del equipo que han formado parte de la construcción del plan de gobierno. Porque en un marco político y un estilo político de descalificación, de Twitter que van, que Twitter que regresan, de violencia política, yo no voy a poner en riesgo en este momento a ese equipo de trabajo. Llegará el momento que se anuncie y el momento será después de las elecciones. Cuando ya tendremos también, ya verán voceros en algún momento dado de quienes estarán participando en la campaña. Pero yo protejo la privacidad y la integridad de nuestro equipo. Para eso estoy yo dando la cara y para eso también está nuestra vicepresidenta de la República, nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, Alejandra Rivas Mantilla, que también está dando la cara. Correcto, Carlos, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias. Fabricio, Belkis, muchas gracias. Y amigos, amigas, conciudadanos de Quito en este momento, son momentos muy tristes los que estamos viviendo. Lo que tenemos que preguntarnos en todo el Ecuador también es si el Ecuador es viable. Y sí, el Ecuador es viable. Es evidente que estamos viviendo una gran crisis y eso hay que administrarla, manejarla, gestionarla y solucionarla. Pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. No podemos hacer de la política un gran show. No podemos hacer de la política una gran palestra mediática para simplemente seguir tiktokeando, bailando, cantando. Ahora todo el mundo cocina, todo el mundo canta, todo el mundo baila. Parece que fuera un requisito de la política ahora. Los problemas del Ecuador son serios y hay que tratarlos con responsabilidad y seriedad. Cambiemos la política. Si queremos cambiar al Ecuador, tenemos que cambiar la política. Un fuerte abrazo. El Ecuador es viable. Al ingeniero Carlos Rabascal, precandidato presidencial por Izquierda Democrática, 8:07.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.